¿Te gustaría salir del bajón en el que a veces estamos en un minuto o menos? Estas 5 técnicas de hoy te van a ayudar. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Aquí su amigo coach Daniel Colombo con un nuevo contenido que estoy seguro que te va a interesar. Hoy hablaremos sobre cómo salir de los bajones más rápidamente utilizando nuestra postura corporal. Antes de continuar, te invito a suscribirte a este canal de YouTube y a activar la campana para que te notifiquemos de los nuevos videos. Las alteraciones del estado de ánimo te llevan muchas veces a permanecer de bajón durante varios días. Incluso en otras situaciones prolongadas, esto puede derivar en ciclotimias permanentes o en la bipolaridad y hasta estar en depresión, ante lo cual, como siempre te digo, hay que acudir a los psicoterapeutas para recibir la ayuda y contención profesional. La vida tiene sus vaivenes y también trae los bajones. A veces se manifiestan como un estado que podemos precisar muy bien o a veces no, y casi siempre reflejan poca energía, poco entusiasmo para encarar las tareas o dificultad para mantenernos enfocados y sostener un espíritu de motivación interno que te ayude a seguir adelante. Es natural que esto suceda, puesto que son respuestas adaptativas a las dificultades que se van presentando. Y si podés seguir adelante actuando pese a ellas, ya has dado un muy buen paso para poder resolverlas. Hoy quiero entregarte 5 claves para que tengas en cuenta y ayudarte a gestionar mejor los bajones. Somos lo que pensamos y sobre todo las historias que nos contamos permanentemente en nuestra mente acerca de nosotros mismos. Entonces, si mi autocharla viene del lado del optimismo, vamos a estar creando posibilidades de ese tipo. En cambio, si lo que me digo está cargado de pesimismo, de queja, de críticas, inclusive hacia vos, imagina las restricciones que vas a vivir en la realidad. Hay muchas herramientas que se pueden utilizar para mantener la motivación intrínseca en un buen nivel, la que viene de adentro. Y una de ellas, de la que te hablo siempre, es la inteligencia emocional, que consiste en entrenarte en saber cómo abordar lo que se presenta desde la mejor perspectiva posible y considerar qué es factible accionar o ajustar dentro de lo que está a tu alcance. Y lo que no esté a tu real alcance significa que si querés cambiar eso o culpás a lo externo por tu estado interior, solo vas a sentirte más frustración, más decepción por los resultados. Porque definitivamente hay siempre cosas que no dependen de vos. Lo que sí es de tu control, de tu incumbencia y podés trabajar, es el poder de tu actitud interior y de tu responsabilidad, la habilidad para responder ante lo que estás viviendo. Y este aspecto de la responsabilidad es indelegable, porque nadie puede hacerte feliz o infeliz sin tu consentimiento. Y para entender más de este tema hay una bioquímica de la felicidad. Cuando estamos en situaciones de bajón, es posible ayudarnos a superar con algunas herramientas externas. Por ejemplo, escuchar música alegre, meditar, hacer ejercicio, comer un rico chocolate, comida casera, estar con amigos o con personas queridas. Todo esto va a contribuir a que vayas cambiando las emociones internas porque son fuentes de bienestar de las 4 hormonas de la felicidad que tiene el cerebro: la dopamina, la serotonina, la oxitocina y las endorfinas. Y en cuanto a la sintonización interna, te van a venir muy bien el hablar contigo y con los demás con palabras positivas, leer textos, libros que te eleven, ver películas que te inviten a salir del estancamiento negativo y también observar tus pensamientos recurrentes y cambiarlos por aquellos que sean más positivos. ¿Cómo percibimos nuestro cuerpo cuando estamos de bajón? ¿Es posible salir del bajón en un minuto? Hay varias disciplinas que abordan el cambio de estados emocionales que pueden lograrlo. Por ejemplo, algunas se enfocan en la risa como terapia. No se trata de anular las emociones que sentís, sino de procesarlas más convenientemente. Una vez que te has dado cuenta de que estás en bajón, lo sentís y lo vivís, y hay un momento en el que podés elegir salir de ese bajón. Y eso es
tu elección y cada persona, por supuesto, la va a vivir a su ritmo, sobre la base de su nivel de experiencia en ese instante. Y como todos somos una combinación de lenguaje, de cuerpo y de emociones expresándose a través de los estados de ánimo que sentimos, hay otro recurso para explorar y es el lenguaje corporal, directamente enfocado en cambiar la fisiología interna de la casa física que habitamos, es decir, nuestro cuerpo. Te quiero contar una experiencia personal que vengo mirando desde hace por lo menos una década. Para modelar mis estados de ánimo, llevo un registro de mi lenguaje corporal en situaciones que considero de bajón o de tristeza, y también cuando me siento excelente. Veamos lo que yo observo que pasa con la postura corporal cuando estamos con desánimo momentáneamente, basado en mi experiencia. Es lo que te cuento, ojalá que te sirva a vos también. Los científicos de la comunicación no verbal seguramente tienen muchísima más información para aportar. En mi caso, por ejemplo, me doy cuenta que cuando estoy de bajón, tengo una posición de las piernas y los pies, cuando me siento de bajón, por lo generalmente que tiendo a cruzarlas, incluso a enroscarse, en una postura que indica un cierre, es decir, falta de apertura para recibir el optimismo. También el tronco y los hombros muchas veces están levemente inclinados hacia adelante, los hombros se encogen en una postura claramente que revela abatimiento. La posición del cuello cuando estoy en bajón, en ese caso como eje de la cabeza que ayuda al equilibrio, también el cuello se va hacia abajo y tal vez sientas tensión adicional en el cuello. Y la posición de la cabeza en el bajón pierde su eje, no se mantiene erguida y lleva a tener la mirada hacia abajo. En cuanto a la posición de los hombros y las manos, los hombros en general pueden estar caídos, las manos cruzadas, nuevamente cerrando la actitud corporal. Si detectás en vos algunos de estos comportamientos de gestos o una combinación de ellos, te sugiero que verifiques también cómo está tu respiración, porque ante la angustia la respiración puede ser o excesivamente pausada o muy acelerada o entrecortada, por ejemplo, en una catarsis o cuando nos da un ataque de llanto. También detecta si hay tensión muscular, porque a veces en el bajón anímico puede que no seas consciente de la tensión acumulada en los hombros, en la espalda, en los brazos, en las piernas, inclusive en los dedos de las manos y también de los pies, que acompañan la presión interior emocional que estás viviendo. Si querés, hace una pausa ahora mismo mientras estás aquí mirando el video, ponelo en pausa unos instantes y observa cómo está, por ejemplo, la tensión de tus dedos. También para observar el estado general fisiológico, un estado de decaimiento general que influye en todo el organismo. Por eso es que a veces aparecen manifestaciones físicas que varían según las personas. Por ejemplo, la pérdida de tensión muscular que hace que te sientas muy débil para moverte, incluso para hacer las tareas más sencillas como cepillarte los dientes, o tenés gastritis, o la comida te cae mal, o aparece el insomnio o la falta de apetito. Vamos a revisar juntos 5 posturas para salir del bajón en 1 minuto o menos. Para ayudarte a superar mejor estos estados, hoy preparé 5 posturas físicas que si las practicás con continuidad pueden ayudarte a disminuir los sentimientos donde te sentís con desánimo. Primero, mirada hacia adelante y hacia arriba. Está comprobado que el mirar hacia adelante y levemente hacia arriba mientras tenés el cuerpo erguido conecta con la sensación de futuro más positivo más allá de lo que estás sintiendo. Podés practicarlo al caminar, si es posible mirando paisajes abiertos o el cielo, y observa cómo cambia tu fisiología, es decir, tu estado interno al salir de la mirada hacia abajo típica de cuando estás pasando un bajón para pasar a algo más expansivo con esta visión hacia el horizonte. Segundo, caminar con pasos más rápidos que lo habitual y respiración profunda.
Otro tip al caminar es acelerar levemente el paso. Frente a bajones anímicos, las personas casi arrastran los pies, como si les pesaran, como si quisieran quedarse estancados en esa emoción. Entonces, caminar a mayor ritmo, combinándolo con la postura erguida y la mirada hacia el horizonte, incluso acompañando el movimiento de los brazos, te hará recobrar fuerza. Y sincronízalo con respiraciones profundas en vez de superficiales. No esperes a quedarte sin aire para respirar, ya que el organismo necesita que lo oxigenes más de lo habitual. Tercera posición, pose del superhéroe, superheroína. Esta posición, llamada del superhéroe, la superheroína, realmente funciona. Se trata de pararte al menos un minuto colocando las manos en jarra, mirando fijo hacia arriba y hacia el horizonte, y sentí profundamente, visualizá, respira profundo, imagínate un estado mental y corporal positivo y observa el resultado. Esta es una técnica muy utilizada con personas que sienten miedo a hablar en público, y lo que hace es empoderarte del instante para afrontarlo con mayor entereza. También podés hacer este gesto. Y cada vez que necesites recobrar tu autoconfianza, te recomiendo hacer la pose del superhéroe. Vamos con otra, la cuarta, brazos al cielo, ¿sí? Toma conciencia de tu cuerpo, de la mirada, de la respiración y de cómo están tus emociones. Y luego extendé con decisión tus brazos hacia arriba, como agradeciendo al cielo. Esta es otra postura que te ayuda a salir del estancamiento que estás pasando si sentís desaliento. Podés incluso cerrar los puños y hacer el gesto típico de celebrar una victoria, como te contaba recién. Parate mirando las nubes, los pies levemente separados, un poco más que el ancho de la cadera y los hombros, equilibra tu cuerpo, mantén la posición al menos un minuto seguido y el cuerpo permanecerá erguido, la respiración bien profunda, acompañando esa energía de triunfo, de logro, de lo mejor que querés generar. Y después baja los brazos y observa el resultado de antes y después. Y el punto número 5, saltos en el lugar durante un minuto. El salto te va a sacar del estancamiento y las dificultades de algunos planos de la vida. Y para salir de ese estado, este ejercicio que te invito a practicar y es ponerte a dar saltos en el lugar donde estés durante un minuto. Acompáñalos con una sonrisa, también con gritos, con exhalaciones fuertes, sonoras, con la energía que está trabada, soltala hacia afuera y sentí cómo se acelera el ritmo de tu corazón y tu cuerpo comienza a circular sangre más rápido a la vez que se acelera la respiración. Hacelo durante por lo menos un minuto seguido y chequea el resultado de tu estado emocional y físico. Una variación de este ejercicio es ponernos a bailar aunque no sepas bailar. Ponerse en movimiento, dar vueltas, saltar, expresar corporalmente la libertad es una forma de destrabarte internamente. Todas estas sugerencias también funcionan cuando querés trabajar tu empoderamiento y aumentar la sensación de confianza en vos mismo o misma. Practicalo con frecuencia y vas a ver cómo los bajones serán menos pronunciados y vas a conquistar mayor asertividad para gestionarlos sin necesidad de dejarlos que permanezcan más del tiempo mínimo suficiente. Bajones tendremos, pero no es necesario que nos quedemos a dormir toda la vida en ese lugar. Y bien, amigos, amigas, hoy hemos hablado de 5 poses y de cómo funciona esto de cambiar el estado interno de las emociones cuando estamos de bajón. Quiero invitarte a practicar estas herramientas. Yo las practico, sé que funcionan. No me creas nada de lo que digo, por favor, probalo y si te funciona, excelente, y si no, busca por otros medios y otros caminos. Solamente comparto aquí en mi canal de YouTube técnicas y herramientas que yo sé que funcionan y que posiblemente a vos también te van a funcionar. Quiero recomendarte hoy 2 de mis libros que tengo aquí. Aquí tengo los formatos en papel que los podés conseguir en Amazon.com y también en Mercado Libre. En este caso tenemos 100% coaching, guía práctica para ser superhéroes en nuestras vidas, y este otro que se llama Ámate Más, Vive Mejor. También los conseguís en ebook en Amazon.com y otras plataformas mundiales con envíos a domicilio en todos los lugares del mundo.
Te quiero agradecer mucho por acompañarme en este nuevo video. Como te digo, siempre te invito a suscribirte a este canal de YouTube, a activar la campana para que te notifiquemos de los nuevos contenidos. Estoy ansioso por leer tus comentarios aquí debajo del video, y en la descripción te dejo mi página web, mis podcasts, el link directo a los libros y todas las redes sociales para que podamos seguir conectados. Si tuvieses alguna pregunta, la podés dejar aquí abajo o también escribirme a través de las redes. Muchas gracias nuevamente por acompañarme y hasta el próximo encuentro.